Bienvenido familia a su canal Camino al Hogar, esperando que se encuentren de la mejor manera y como no, que hayan estado disfrutando el día de hoy. En este momento vamos a trabajar con el repaso de la lección de escuela sabática, lo que estudiamos en esta semana. Y como no, para eso me acompaña nuestro amigo y hermano Jonathan Devers, el cual ya está aquí con nosotros. Así que Jonathan, bienvenido. Y de una vez, entonces, comenzamos con el poderoso repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, pastor. Bienvenida a todas las personas también que nos escuchan y a los que nos van a escuchar más adelante. Que Dios les bendiga a todos y vamos a aprender en esta semana de qué Dios nos habla. Bien, entonces vamos a orar antes de comenzar con todo lo que tiene que ver con el repaso de la misma. Oramos. Padre amado, te damos las gracias por permitirnos sacar este momento para poder estudiar y repasar la escuela sabática con nuestros hermanos. Por que nos dirijas y que podamos llevar conocimiento, bendición y sabiduría a otras personas. Danos tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como ya lo tenemos ahí, el título de la lección de escuela sabática de esta semana es Dios pelea por ustedes. Bueno, ahí yo quisiera hacer de una vez la primera pregunta, John. ¿Qué podemos entender con que Dios pelea por ustedes? O, cómo no, decir Dios pelea por nosotros. Bien, nosotros podemos ver acá con este título, que es el título general de la Biblia. Lo que Dios hace por su pueblo. Desde el principio hemos visto cómo Dios ha defendido a su pueblo, a los suyos, a aquellos que les son obedientes. Nosotros, si hemos tenido victoria en algún momento de nuestra vida, es porque Dios ha peleado por nosotros. Así es. Obviamente, ¿verdad? Siempre nos va a recordar a Éxodo 14:14. Que va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Obviamente el texto para memorizar de esta semana es: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Algo bien, bien importante, ¿no? Mira, yo tengo aquí unos textos que quisiera compartir concerniente a ese mismo versículo que podemos leer ahí, y es especialmente Proverbios capítulo 21 y el versículo 31, donde dice que el caballo se lista para la batalla, pero Jehová es el que le da la victoria. Y me gusta porque el caballo en realidad es un reflejo o una imagen de lo que, de poder militar. Poder militar. Recordar que, ¿verdad? Cuando se iba a la guerra, el que tenía caballos tenía una gran ventaja. Pero el Salmo 33 y el versículo número 17 dice de la siguiente manera, y verdad, yo lo tengo anotado, lo voy a parafrasear, que dice que a pesar de que el caballo tiene mucha fuerza, a pesar de su poder, vamos a decir, aún así, él no garantiza ni esperanza ni salvación, más o menos dice el texto bíblico. Y yo quisiera leer ahí el Salmo capítulo 20 y el versículo número 7. No sé si tú tienes una Biblia ahí para que podamos leerlo de una vez. Yo, como tengo ahí quizá un poquito de espacio, solamente voy a utilizar aquí el teléfono para leer unos textos bíblicos que son bastante significativos, ¿verdad? Para ese momento, para que van acompañados ahí junto con este versículo. Si tienes ahí el Salmo, yo voy a ir buscando aquí Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 57. Sí, Salmo 20. El versículo número 7. Bien, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Exacto. O sea, aunque esos tres textos bíblicos hablan de caballo, ¿verdad? El primero que el caballo se lista para la batalla, pero Jehová es el que le da la victoria. Luego viene el Salmo 33:17, dice que el caballo con toda su fuerza no es el que garantiza, ¿verdad?, la esperanza. Y obviamente luego el Salmo 20 y el versículo 7 dice que aquellos confían en carros y en caballos, pero nosotros, ¿verdad? Confiamos en Jehová. Ahora, ¿de qué manera aplicarlo? Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 57, que será la intervención que voy a tener, dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que de esa manera terminar ahí esa pequeña intervención
sabiendo que el que pelea por nosotros, y como tú mencionabas, cuando vemos en la historia, siempre vamos a ver que cada victoria que tuvo el pueblo de Dios o cada persona de la Biblia, siempre vamos a ver que fue Dios el que le dio la victoria a cada uno de ellos. Así es. Nosotros en esta lección vamos a aprender que esta lección nos presenta a nosotros el marco de por qué existe tanta guerra en el Antiguo Testamento. Exacto. ¿Cuál es cuál es la causa, el motivo? El libro de Josué es un libro de conquista y las guerras en este libro no son guerras como las guerras que vemos hoy, sino que son guerras santas. Y estas guerras son cosas, son causadas por el rechazo de esas naciones hacia el llamado divino. Así que nosotros vamos a aprender en esta semana, con este estudio, de que cuando hay guerra o cuando Dios pelea, es porque se ha rechazado. Vamos a ver cómo algunas personas pueden tener una imagen de Dios acerca de estas guerras que suceden y esta matanza. Hay personas que tienen prejuicios y un preconcepto, conceptos errados acerca de Dios. Y vamos a ver, según las escrituras, que no son así las cosas como algunos piensan. Exacto. Y me gustó algo ahí que tú mencionabas sobre el preconcepto que la gente puede tener sobre Dios. Por eso la gente siempre dice que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son muy diferentes cuando sabemos que es el mismo Dios. Y esta lección nos enseña bastante sobre todo eso. Dice que el libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes y obviamente entre esas es la de las guerras, ¿verdad? Y quizás resaltando algún otro detallito más ahí, que el tema de guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante, es desafiante. ¿Por qué? Porque nos preguntamos por qué, por qué. Y esa respuesta nosotros la encontramos justamente en esta lección, nosotros la encontramos y obviamente le exhortamos a nuestros hermanos a que estudien el folleto de la lección de escuela sabática porque responde muchas preguntas, las cuales son muy importantes. Si tú quieres decir algo más ahí, no sé. Si no, entonces de una vez nos vamos a la lección del domingo. Vamos a hablar del domingo inmediatamente. Sí, vamos entonces a la lección del domingo, la cual se titula La iniquidad de los cananeos. Una lección Bien, que muy importante. Adelante. sí. Yo aprendí algo con esto porque por eso que les dicen que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Sí. Y cuando estudiaba esta lección del domingo, eh, lo que hice fue que miré el texto de Génesis 15:16, donde voy a leerlo para tener la idea de lo que nosotros vamos a ver en la lección del domingo. Génesis capítulo 15, el versículo 16, nos dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos que el Señor, eh, cuando habla con Abraham, él le comunica a Abraham que esa tierra sería dada al pueblo de Dios, pero los cananeos todavía no habían llegado al límite de la maldad, No lo habían que llenado la indica copa, ¿verdad? que podríamos decir que todavía había misericordia para ellos, Sí. porque Dios utiliza esto, ese tiempo, no porque Dios quiera destruirlo, sino porque Dios no quiere destruirlo, sino que Dios quiere que el pueblo, ese pueblo, cambie la mentalidad, cambie el estilo de vida que lleva. Pero si su maldad llega hasta el colmo, entonces Dios le va a entregar esa tierra al pueblo de Dios y eso es lo que él le comunica a Abraham y le dice, esa tierra es para ustedes, pero todavía los cananeos no han llegado al límite, todavía eh, ellos están ahí en el proceso y podemos ver también que Dios, ¿qué tiempo fue que Dios le dio al amorreo? Y son los 400 años de gracia que el Señor le dio cuando estudiamos esta lección, le dio 400 años de gracia, 404 que podemos decir que son 4 generaciones. Bueno, yo había calculado ahí como unos 500 años más o menos,
porque recuerda que desde ese entonces dice el Éxodo que ellos duraron unos 430 años, ¿verdad? Y Sí, luego 40 años más en el desierto para poder entrar en la tierra de Canaán. O sea, son ya muchos estaba años de cerca de gracia. los, ya estaban cerca de los 500, Yo, casi 5 generaciones, sí, dándole oportunidad a ellos, a la mujer y al cananeo para que se arrepintieran, para que conocieran y el mismo tiempo de esclavitud que el pueblo de Israel estaba pasando en Egipto, que podía ser un proceso para que el pueblo clamara a su Dios, al mismo tiempo Dios le estaba dando la oportunidad a aquellos que tenían la tierra poseída. Y el sí, Señor prometió darle esa tierra, pero Dios no se la iba a quitar egoístamente, porque Dios lo que quiere es salvar a todos, no sí. importa cómo lo sean, sino que Él quiere salvarlo a todos. Y aquí podemos aprender que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que tiene misericordia, pero también es un Dios de justicia. Exacto, mira, y es de oportunidades y esa gracia que Dios le dio a ellos era para que, obviamente, para que se arrepintieran. Y la pregunta que puede surgir de una vez, porque si nosotros lo miramos así de repente, sencillamente, podemos decir, ¿por qué fue lo que hicieron los cananeos? Para que Dios de una vez le tuviera, vamos a decir, de tirria, adema o ese odio para de una vez querer exterminarlos. Y el primer párrafo ahí de la lección dice que tenemos que mirar más allá del libro de Josué para entender completamente lo que significaba la iniquidad de las naciones que habitaban en Canaán. Y obviamente la lección lo menciona y los textos bíblicos que nos mandan a estudiar aquí dan algunos detalles. Su iniquidad, ¿verdad? No había llegado al colmo, como dice el libro de Génesis 15:16. Ahí se practicaba la hechicería, se practicaba ¿cómo que se llama? Los sacrificios de los niños, entre otras. Y hacemos la pregunta, ¿por qué? Bueno, pues, como dice Génesis 15:16, todavía no había llegado al colmo la ira, ¿verdad? Y uno diría Sí, que la pregunta puede llegar a surgir si es justo. Sí, son justos los juicios de Dios, porque ahí, mientras estudiaba, recordaba ahí cuando dice que del altar, en Apocalipsis 16:7, dice que se escuchó una voz que decía, justo, oh Señor, son tus juicios. En el caso ahí de las 7 plagas. Y el Salmo 119 y el versículo 33 dice que los juicios de Dios son rectos. Es decir, que Dios no le dio ese juicio a los cananeos, no fue por gusto, no fue por gusto, sino que ya Génesis 15:16 había mencionado con anticipación que fue por su maldad y que no se le había dado el juicio porque todavía no habían llegado al colmo. Así que cuando vemos que eso sucedió ahí, no fue porque a Dios se le ocurrió la buena idea y decir, yo quiero destruir a los cananeos, sino que ya había llegado el colmo y obviamente Dios le dio sus juicios, el juicio que ellos se merecían en así ese es. entonces. Hay personas que pueden y que malinterpretan el asunto o malinterpretan lo que es los actos de Dios en el Antiguo Testamento. En este caso, podrían decir, no, porque esa tierra es de ellos. Pero si nosotros miramos lo que nos dice el Salmo 24, nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Sí, Así que tenemos que ver quién es que está tomando la decisión de entregar esa tierra. Quien está tomando la decisión de entregar esa tierra es el dueño del universo. Él no es dueño de una parcela, él no es dueño de algunas tareas de tierra, él es dueño del universo, es el todo. creador del universo. Y el otro punto importante que vemos aquí es que Dios, antes de ejecutar un juicio, él da la oportunidad y si ejecuta un juicio es porque hay una razón para ejecutar ese juicio. Y la razón aquí que vemos es, como usted mencionaba, ministro, es que estas naciones habían invalidado los principios. Estas naciones sacrificaban a los ídolos, habían llegado al punto ya de lo que era la homosexualidad y eran unas atrocidades que cuando nosotros miramos bien la historia, eran cosas terribles lo que esta gente hacía. Entonces, en el tiempo que el pueblo de Dios es esclavizado en Egipto, es un tiempo de gracia también para el Así. cananeo, el amorreo, el jebuseo y esas personas. Y
las personas que malinterpretan esto podrían decir, uy, ¿por qué Dios es un Dios tan sangriento? Un Dios, ¿por qué Dios no es un Dios de oportunidad? Sí, Dios es un Dios de oportunidad. Dios le dio la oportunidad. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, la paga del pecado Es es la la muerte. muerte, pero Dios no da muerte inmediata, Él da oportunidad, Él le da gracia, ¿ok? Entonces, hay razón, y la razón es que la maldad ha llegado al límite, y el Sí, único que podía decir eso es Dios. Si nosotros decimos, no, la maldad de ellos no podía llegar al límite, mira, Dios es omnipotente, omnisapiente, Él conoce el corazón, conoce las intenciones y los motivos del ser humano. Y si Dios dice que esta gente ya había llegado al colmo, no importa lo que se le dijera, ya llegaron al colmo. Por lo tanto, Dios toma la decisión y esa decisión de destrucción es una decisión sabia de parte de Dios. claro. Mira, algo ahí, mencionar que si vemos que algo sucede, o sea, si vemos que un personaje en la Biblia murió de repente, algo le sucedió, que Dios le mandó un castigo, un juicio, qué bueno que tú lo mencionaste, es porque algo sucedió. Ya le había llegado su colmo, quizás, ¿no? Y yo quizás retrocediendo un poco a la introducción, dice que todo lo que sucede, o sea, todo lo que sucede en nuestras vidas debe de alguna manera estar relacionado con la voluntad de Dios de manera directa o indirecta. O sea, no hay nada que sucede debajo del sol que Dios no lo vea y por alguna razón Dios permite que sucedan las cosas. Mira, mencionar ahí, esta lección menciona dos detalles de cuáles eran algunas de las prácticas abominables que hacían los cananeos. Recordar que la lección se titula La iniquidad de los cananeos. Número uno, Sí, ahí en el tercer párrafo resalta que era, una de ellas era la de la prostitución, porque ellos tenían dioses que eran de la fertilidad y ellos decían que esos dioses hacían que las cosas, el ganado produzca, que los cultivos crezcan, era porque los dioses estaban teniendo relaciones sexuales. Y la lección resalta que ellos, para incitar a los dioses y que los dioses obviamente tengan sus relaciones sexuales, ellos tenían sus cultos sexuales, su prostitución, y los dioses entonces eran incitados y el ganado producía, las plantas, etcétera, etcétera. Obviamente hay unos textos bíblicos que mencionan que todo esto eran a demonios, ¿verdad? Otra de esas prácticas era el sacrificio de los niños. Una cosa bien terrible eso, ¿no? Que dice aquí que muchos de ellos eran los primogénitos. Vamos a ver, dice aquí que la evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios. Y yo sigo leyendo ese párrafo, porque dice que pequeños esqueletos aplastados, ¿verdad? De las evidencias arqueológicas, pequeños sí, esqueletos aplastados encontrados en grandes jarras con inscripciones cúlticas dan testimonio de su degradante religión y del trágico destino que muchos niños sufrían como resultado de ella. O sea, esas eran las prácticas abominables. Imagínate tú, gente en abundancia que haciendo esto y llevándole esa religión a más personas. ¿Cómo estaría el mundo si eso hubiera continuado creciendo? ¿Cómo estaría si Dios entonces no hace su juicio y le manda entonces el castigo que le tuvo que mandar a esas naciones? Mm, Obviamente también menciona los cultos en los lugares altos, que la lección aquí del martes, lo resalté aquí, la lección de Amabel del martes, sí, dice que los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea. Ese es uno de los puntos que quisiera resaltar. Pero esas eran las abominaciones que ellos practicaban. Y el último párrafo resalta el tiempo de gracia que Dios le dio a ellos, que tú también ya habías resaltado. Yo aquí quizás leo bueno, nuevamente, recordar Génesis capítulo 15, el versículo 16, que era en la cuarta generación, ¿verdad? Que iban a volver porque todavía la maldad del cananeo, perdón, no había llegado a su colmo. Y la lección dice eso, ¿no? Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia
o misericordia adicional durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio, de las prácticas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas que hasta el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. Tristemente no aprovecharon el tiempo de gracia. Mira, yo voy a mencionar un último texto para finalizar ahí ya mi parte con esa lección, y es de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 21 y el versículo número 23. A ver, lo tengo aquí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 hasta el 23, que es algo que podemos, ¿verdad?, aplicarlo ahí a los cananeos y también aplicarlo a nosotros. Aquí tenemos la iglesia de Tiatira. Y el versículo 21 dice Dios de la siguiente manera: y le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿verdad? A los cananeos. En este caso, obviamente, la iglesia de Tiatira, pero vamos a aplicarlo a los cananeos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué sucedió? Pero no quiere arrepentirse por su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, por, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo creo que es un texto que habla bastante claro, que podemos aplicarlo ahí y, cómo no, también aplicarlo al tiempo de gracia que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Sí, porque nosotros también tenemos que ver que esta lesión se aplica a nosotros hoy día cuando nosotros hacemos el contraste de lo que está pasando en el mundo y lo que pasó en aquella época. Esas ciudades fueron ciudades impías. Su adoración era una burla a los ojos de Dios, una necedad. Por eso le llama aquí la iniquidad de los cananeos, cuando no solamente estaban en pecado, sino que habían llegado a la iniquidad, que ya venía siendo algo más personal con Dios cuando se habla de iniquidad en la Biblia. Entonces, estaban rebelados, tenían una rebelión, y claro está, Dios no es injusto, y por eso vemos la lección del lunes que habla del juez supremo. Y esta lección del lunes, cuando nosotros Del vemos lo domingo. que sucede en la lección del domingo sobre la iniquidad de ellos, entonces el juez supremo tiene que tomar carta en el asunto. Claro que sí. Y ese juez no hace nada, no toma una decisión que sea de consecuencia negativa hacia aquellos que están rebelados contra él, porque lo está haciendo justamente. Y es como decía al principio, ahorita muchas personas tienen una idea errada del Señor acerca del Dios del Antiguo Testamento, de esas decisiones que tomaba, que eran guerras sangrientas, que el Señor iba al frente y él mismo era quien mataba. Él le decía al pueblo: solamente confíen, hagan lo que yo les diga, pero siempre vemos que Dios era el que estaba al frente, el ángel de Jehová era el que tomaba la iniciativa y con sus métodos entonces destruían lo que tenían que destruir. Cuando Dios destruía era porque ya había llegado al límite del pecado de esas naciones, y es justo. Entonces, cuando nosotros lo traemos al presente hoy día, nosotros miramos que las cosas no van a mejorar. No, no. Vemos que la impiedad cada día va aumentando más. Entonces, si la impiedad va aumentando más, lo justo es que hay que acabar con la impiedad, porque si no, la impiedad entonces va a acabar con los que son justos si Dios lo deja. Por eso que Dios tuvo que destruir a, a esas naciones para que el pueblo de Dios pudiese mantenerse con vida, porque si Dios deja que el mal impere, que el mal tome el control, el mal acaba con el bien si Dios se lo permite. Entonces, no se puede juzgar a Dios por destruir la civilización del mundo cuando le dio todas las oportunidades necesarias. Claro. No se puede juzgar a Dios, que Dios lo destruyó. No, si Dios le dio todas las oportunidades necesarias, pues en un momento iba a llegar lo que era la justicia y Dios tuvo que hacer. Así que todos estos actos de justicia que el Señor hace son actos de amor.
son actos de amor. ¿Por qué? Porque con esos actos de justicia le está dando oportunidades a otras naciones que vecinas que están viendo lo que está sucediendo y podían ponerse alerta y decir, espera, en realidad no estaban bien. ¿Por qué? Número uno, ese Dios no acepta adoración a otro Dios por encima de él. Es un Dios celoso y es un Dios que cuando tú te portas bien con él siempre te va a dar todo lo que es necesario, lo que te favorece, especialmente lo que es la vida eterna. Entonces aquí nosotros vemos que los actos de Dios en el libro de Josué son actos de amor, actos de justicia, y lo hacía después de que le daba todas las oportunidades necesarias a aquellos individuos que se rebelaron contra él. Exacto. Y hablando de dictar sentencia, hablemos entonces sobre el juez supremo, entonces, que es la elección del lunes, el juez supremo, ¿verdad? Hay una pregunta que yo creo que se responde muy pronto ahí en el párrafo número 2. Esa es de las preguntas que aparecen aquí arriba, ¿verdad? Al leer los textos. Esa es la última pregunta que hace, de que ¿cómo nos ayuda su estatus como juez del universo a entender la cuestión de la guerra por mandato divino? Aquí en este párrafo, en el párrafo número 2, más o menos ahí en el centro, ya casi finalizándolo, dice algo muy importante que responde, para mí, responde a esa pregunta. Y es de la siguiente manera. En contraste con las guerras imperialistas motivadas por deseo de ensalzamiento propio, tan comunes en la antigüedad y en nuestros días, las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué nosotros veíamos esas guerras? Porque Dios en realidad quería establecer la paz. Otras naciones querían contaminar al mundo entero, en el caso de los cananeos. En el caso de Dios, eran guerras santas, como lo he mencionado en unas cuantas ocasiones, como también lo resalta aquí la lección. Esa guerra santa era para traer lo que era la justicia de Dios y también para traer paz. Suena extraño, pero ¿verdad? Dicen por ahí que después de la tormenta sale el arco iris. Claro, nosotros podemos ver en esta lección del lunes y algo que hay que tener presente es para aquellas personas que se preguntan cómo un Dios de amor eh, pudo ser tan sangriento, vamos a decir, y cuando Él dice que Él mismo, su persona, su carácter es amor, y a veces la persona se puede aturdir y pensar, no, pero tenemos que ver es que el Isaías nos dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces, donde hay pecado, Dios no mora allí en ese lugar o en ese individuo, no puede Exacto. morar. Mira, y Por hablando lo de eso, tanto, perdona la intervención, sí, dice ahí, ¿verdad? Ese primer párrafo, que la santidad del carácter de Dios significa no tolerar el pecado. Significa no tolerar correcto. el pecado. Es su carácter, el pecado es intolerable para el carácter de él. No hay forma de que pueda tolerar el pecado, porque es santo, ¿ok? Por lo tanto, él está buscando también que los seres que él creó sean santos también y que no toleren el pecado. Y eso es lo que él quiere hacer con los cananeos y el jebuseo y el fereceo. Él quiere hacer eso con ellos. Ellos no quisieron. Por lo tanto, cuando Dios dio la oportunidad y tú la rechazas, Dios no puede hacer nada. El mismo Satanás tiene que reconocer la justicia de él. Así que cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que darnos cuenta que Dios es omnisciente. Él sabe cuando una persona ha ido más allá del punto de no retorno. Sí, Él lo sabe. No puede haber discusión. ¿Por qué? Porque nuestra mente, la mente humana, no puede llegar al nivel de la mente de Él. Él es justo y Él nos da la capacidad y el discernimiento para nosotros darnos cuenta que lo que Él hizo, lo hizo justamente. Así que algo que yo pensé aquí fue, entonces no debo preocuparme en la forma como Dios acaba con el mal, sino por qué lo hace. ¿Ok? No me debe preocupar.
Esa era la forma que él tenía de acabar con el mal en ese momento, cuando el pueblo era esclavizado y el cananeo tenía el control de las ciudades. La forma de acabar con el mal era destruyéndolo, Sí, porque llegaron a un punto donde podía venir un ángel y no se iban a arrepentir. No se iban a arrepentir, no iban a cambiar. Por lo tanto, lo justo era la destrucción. Eso era lo justo. Es lo mismo que va a suceder al final también con el aumento del pecado, y mientras más se acerca el tiempo donde el mundo está cada día rechazando más a Dios y hay una burla, podríamos decir también, donde el mundo, y podríamos involucrar en eso también el mundo supuestamente llamado cristiano hoy día, que mayormente podemos decir que es una burla al cristianismo cuando se rechazan los designios de Dios y decirle, te adoramos, hacemos todo en nombre tuyo sin obedecerte. Eso para Dios es irritante, no es intolerante eso. Por lo tanto, la preocupación no es eh, cómo Dios acaba con el mal, sino por qué Dios acaba con el mal. exacto. ¿Cuál es la causa? Y la causa que nosotros vemos aquí es que el pecado era un pecado demasiado grande cuando tú tomas tus hijos para sacrificarlo y poner al frente algo que nosotros miramos en la profecía bíblica, también va a estar al frente lo que se llama la aberración sexual en los últimos días. Claro. Eso sucedió y eso va a suceder porque si hay algo que hoy día se está notando que se puede palpar es la aberración sexual, y podemos llamarle la pornografía. Hoy día que la pornografía, o podemos decir que es algo, ¿cómo digo esto? Común, Algo legal, ¿ah? Es algo legal en el mundo, aparece en todos lugares, en todos los lados, en anuncios, mucha en las redes promoción y sociales, todo eso. en todas partes. Esas cosas fueron lo que llevaron a Dios a tomar una decisión para destruir esas ciudades, y esas cosas son las que van a llevar al mundo también a que Dios lo destruya ahora en el tiempo del fin. Se pudiera decir entonces, o hacer la pregunta, una pregunta sencilla, ¿no? ¿Amaba a Dios más a Israel que al resto del mundo? Eh, Obviamente dice que si ellos cumplían los mandatos y estatutos, ellos iban a hacer su especial tesoro, ¿verdad? Sí, Pero volviendo al principio, como yo resaltaba, alguien puede pensar que era que Dios odiaba a esas naciones, pero no era que la odiaba, sino que era el pecado, el problema que había, y ya Dios tenía que impartir justicia y juicio en ellos. Mira, sabes que el claro, primer párrafo dice algo muy importante, y es que esa guerra santa se podía ver y hasta se vio con el mismo Israel cuando llegaba a pecar. O sea, cuando Israel pecaba, también le llegaban sus consecuencias, así también como le llegó en el caso de los cananeos. Mira lo que dice aquí, el Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde éste se encuentre, ya fuera en Israel o entre los cananeos. Es decir, que si Israel también era el problema, también a Israel también le iba a sí, llegar su momento. Y obviamente, a pesar de que era en el medio, y obviamente vemos en muchos casos en la Biblia, donde a Israel también eran sitiados. Por ejemplo, dice aquí que la guerra santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó por ellos, sino contra ellos, permitiendo que sus enemigos los oprimieran. O sea, el problema no eran los así es. cananeos, entonces podemos decir, el problema era el pecado. No, El pecado no importa dónde esté. Se vio en los cananeos, había mucho pecado, pues juicio contra ellos. En Israel hubo muchos momentos de pecado, pues obviamente en la Biblia vemos donde Dios también le hizo mandaba con el juicios a Señor. cada uno de ellos. Sí. El Señor no toleraba el pecado. No, Nosotros podemos ver el ejemplo con lo que son, hablando del pueblo de Israel, los hijos de Elí. Ellos serviciaban en el templo, pero estaban, dicen, Primera Samuel nos dice
que se hicieron impíos y el Señor lo destruyó. ¿Por qué? Dios lo amaba, sí, pero el pecado permaneció en ellos y Dios vio que ese pecado ya no iba a salir porque, vuelvo y repito, Dios es omnisciente y Él sabe lo que va a pasar más adelante, si la persona puede cambiar o si quiere o va a cambiar o no va a cambiar. Él lo sabe. Eso es algo que no se discute porque discutirlo sería rebajar a Dios a la mente de nosotros y eso es indiscutible. Si Dios lo Sí, destruyó, era porque no iba a haber arrepentimiento allí. Entonces, el juicio del juez supremo no solamente, como usted decía, no solamente se aplicaba en las ciudades impías, sino también que se aplicaba al pueblo de Dios y se salía también de los principios. claro, mira, déjame ver antes de que se me vaya la idea. Bueno, se fue volando la idea, por lo visto. Así que la dejamos ahí entonces. Eh, si en algún momento vuelve, la resaltamos, pero se fue volando. Un En el punto importante caso, también en esta lección, en lo que le llega la idea, ministro, es yo no creo que que llegue, ¿no? la destrucción de esas naciones era para que no se expandiera el pecado más allá. Claro. Cuando Dios tomaba la decisión de destruir esa nación, era para que el pecado no fuera más allá. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Romanos, el capítulo 1, que habla más o menos de lo que va a suceder en el tiempo del fin, que es una condición similar a la de ellos. Y Dios tuvo misericordia de ellos, pero rechazaron la luz que Dios le dio. Entonces, yo quiero leer un texto en Romanos, capítulo 1, el versículo 32, para que veamos cómo Dios rechaza tanto el pecado, que Dios rechaza hasta no aquel que está cometiendo el pecado, sino aquel que se le Ujú. ríe al pecado. Por ejemplo, el Oh, versículo sí. 32 de Romanos 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con Aunque las la practican. con los que lo practican. Así Terrible. que, aunque yo no esté ahí, pero si yo estoy tranquilo, complacido y felicito y me río cuando comete el pecado, pues también el juicio será igual, no solamente para el que la practica, sino también para aquel que se complace con lo que la practican. Así que Dios es muy celoso con esto, porque Dios lo que quiere llevar al pueblo y a la persona a la santidad, a que sea apartada para un uso sagrado. Mira, y yo no esperaba esto, pero en realidad volvió la idea. Y es que a Dios, Dios se complace y a Dios le debilita un corazón verdaderamente arrepentido. Como volvemos a repetir ahí la idea, eh, tanto al mismo Israel le podía suceder lo mismo si ellos perseveraban en el pecado y aplicando, ¿verdad?, el versículo 32 que acabas de leer ahí del capítulo 1 de los Romanos. Si ellos se complacían también, ellos también iban a recibir los mismos juicios de Dios. Mira, eso nos da algo a entender a nosotros, es que Dios no hace excepción de personas. Lo hizo con los cananeos y también lo hizo con los israelitas. Y yo quiero resaltar un texto ahí eh, de Romanos también, capítulo 2, versículos 6 hasta el 11. Resultado final, esto me gusta como Pablo va finalizando con esos versículos, dice el judío primeramente y también el griego. Pero mira cómo dice Romanos capítulo 2 y el versículo del 6 hasta el 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a pagar Dios? Cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, Estilo de vida. vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Es decir, que
No hay acepción de personas aquí. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No te glorificado sea Sí, el nombre de Dios, de ese juez supremo. bien. Entonces ya vemos nosotros al pasar del juez supremo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Podemos ver la lección del martes: despojar o aniquilar. ¿Qué es Eh, mejor? Podemos. una, una lección muy importante en realidad que a mí cuando lo estuve estudiando me llamó bastante la atención. Eh, aquí nos manda a comparar unos textos bíblicos. Obviamente son muchos, uno no vamos a estar leyéndola. Ojalá que en algún momento podamos, aunque sea, hacerlo a las 5 de la mañana en vivo y hacer un repaso de la lección día tras día. Eso veremos en algunos años más adelante. Pero en esa comparación vemos algo que es muy importante y la pregunta que hace aquí es, ¿qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? Pues sencillamente, sin mucho que decir, lo que nosotros vemos es lo siguiente, que en realidad Dios no era que quería destruirlos, según el resumen así, ¿verdad? De lo que encontramos en la lección. No era que Dios quería destruirlos. A lo que Dios en realidad le había mandado a ellos era a despojarlos, quitar sus bienes, destruir sus altares, o sea, destruir todas las cosas que eran materiales, sus lugares de culto, y a los habitantes de la tierra expulsarlos de ahí, expulsarlos. O sea, el plan de Dios no era matarlos. Ahora, eh, con mi resumen ahí y todo eso, eh, hubo algunos de ellos que hicieron de esa manera, corrieron y salvaron sus vidas. Pero hubo otros que, como resalta aquí, que ellos prefirieron perseverar en su, déjame ver si lo encuentro aquí. Ok, sí, no lo encontré, pero está bien. Que ellos perseveraron y quisieron seguir en su iniquidad y decir, no, nosotros vamos a pelear por los de nosotros y le vamos a dar para allá. A esos, obviamente, habían llegado al colmo y fueron destruidos ahí en ese entonces. Pero me gusta eso, despojar o aniquilar. El propósito de Dios, evidentemente, era solamente despojarlos, pero los que quisieron perseverar, tuvo que aniquilarlos. Lamentablemente eso es lo que pasa. Cuando Sí. nosotros miramos los textos de, por ejemplo, Éxodo 23, del versículo 28 al 30, allí vemos que Dios usa las avispas para que salgan corriendo. Nosotros que hemos tenido la experiencia con la avispa sabemos cómo fue la situación. Entonces, eh, ¿qué, qué es lo que nosotros sacamos de aquí? ¿Cuál es la enseñanza en estos textos que nos dan esta lección del martes? El contexto aquí podemos ver que Dios lo saca poco a poco para Dios mostrar su poder y para que ellos vean la oportunidad de arrepentimiento que Dios le da. Porque en el mismo momento Dios le da una oportunidad de arrepentimiento. Mira, no te voy a aniquilar con mi poder, con mi fuego consumidor. Voy a utilizar la naturaleza, voy a utilizar las avispas. Y en el momento en que las avispas te están atacando, es un momento de oportunidad que te estoy dando para que vea el poder de Dios. Pero es como usted acaba de decir, ellos eran muy autosuficientes. Muy Lo tercos. que se quedaron, dijeron, pues no, nos quedamos aquí y no obedecieron, por lo tanto, el Señor tuvo que destruirlo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí para aquellos que dicen, no, Dios no debiera destruirlo, o no debió ser tan, no debió hacer esa guerra, no debió matarlo? Mira, si Dios no destruye a los impíos van a destruir a los del pueblo de Dios, Mm. porque el mal se esparce rápidamente. ¿Eh? Y nosotros pues, que tenemos la experiencia en la predicación del Evangelio, para ganar un alma, podríamos decir, a veces pasamos mucho trabajo, pero el diablo gana paquetes, lo que indica que el mal se propaga más rápido que el bien.
Por lo tanto, si Dios deja al impío tranquilo y no hace nada, llegará el momento donde ese virus ese virus de abominación que tiene se va a cundir tanto en el mundo que aún el pueblo de Dios también va a llevar de eso. Oye, esa idea que tú mencionabas ahí, que el mal se propaga más rápido, dice Pablo a los Gálatas, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Sí, y podemos ver también en San Mateo, creo que en el capítulo 24, donde nos dice que allí hablando, cuando el Señor habla, ahora se me fue la idea, pero la idea es que si el Señor, por causa de los escogidos, creo que es donde dice el Señor, que por Por causa causa de los de los escogidos, escogidos, el tiempo será eh, cortado. el tiempo será cortado, lo que indica que si el tiempo no se acorta por causa de los escogidos, pues hasta los escogidos Y van a aparecer. se pierden, pueden perecer. Entonces, también dice que el engaño de Satanás en los últimos días va a ser tan grande que si el Señor no mete su mano, dice que tratará de engañar aún Engañar si aún a fuese los escogidos. posible a los escogidos. Viendo que el Señor mismo da evidencia de que si el mal se deja, puede entonces acabar con el bien, podía acabar con todo aquello que son del pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí nosotros podemos entender que la idea de que Dios destruye a los impíos es porque si lo deja, los impíos pueden destruir al pueblo de Dios. Y Dios tiene la idea de limpiar la tierra para, en ese momento, Dios tenía la idea de limpiar la tierra de donde estaban los amorreos, el cananeo, y entregársela al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se preparara y así pudiese comunicar la luz al mundo entero. Entonces, en conclusión ahí en esa partecita, párrafo 3 y 4, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a personas? Pues dice aquí, finaliza ya el último párrafo, que la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con esta. Se fueron destruidos Yo junto creo con que su esa idea, cultura. yo creo, ministro, y creo y tengo la seguridad de que esa frase que usted acaba de leer ahí en en el último párrafo, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos, se repite en el tiempo del fin. Se repite, claro. ¿Y qué nos está haciendo con estas lesiones que nos está Oye, permitiendo nosotros tener? antes de, para saber que eso va a llegar hasta el tiempo del fin, Pablo dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para quienes han alcanzado el fin de los siglos. Es decir, que eso es lo que le sucedió a los cananeos y por esa razón, evidentemente, ¿verdad? Va a llegar hasta el tiempo del Sí, fin y tendrán el mismo resultado aquellas personas que perseveren en sus pecados debido a la cultura y que se quieran seguir aferrando a la sí. misma. Eso es lo que quería decir. Es que la historia se repite y como usted acaba de decir, lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, que estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, para que no cometamos la falta que ellos cometieron también. Pero Exacto. cuando miramos el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que el mundo va a seguir lo que es, como va a endurecer su corazón, va a perseguir al pueblo de Dios, como el faraón que lo persiguió, que tuvieron que salir huyendo de Egipto, cruzar el Mar Rojo y se aferrarán a la cultura. Vemos que en estos últimos tiempos las religiones y el mundo se está aferrando a la cultura, y aquel pueblo que no se aferra a la cultura, que se aferra a lo que es los mandamientos de Dios, a la cultura divina, pues será perseguido. Pero ¿qué nosotros vemos? Que al final va a venir el juez supremo a darle lo que es su sentencia, y nosotros vemos que la sentencia que le da a los impíos es destrucción. Y allí el Señor no va a venir a sentarse a dialogar. Dice que el Sí. Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Mira, una célebre frase de George Santayana dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eh, Repetiré otra vez. Vamos entonces a avanzar ahí con el repaso de la lección. Ya llevamos unos
49 minutos, tremendo. El tiempo El se va miércoles nos demasiado. hablan de libre elección. Libre elección, claro. ¿Qué te gustaría resaltar ahí? Yo en realidad no quisiera mucho, porque abundar ahí de mi parte, pero adelante. Mira, voy a tomar la palabra aquí. Dios le había dicho al pueblo de Israel que antes de ellos hacerle la guerra a un pueblo, a una nación, ellos primero tenían que ofrecerle la paz. Obviamente, luego de ofrecerle la paz, en algunos casos, hubo otros casos en el que Dios le dijo a ellos que si habían escuchado de que habían hombres inicuos, no, hombres que no eran dignos, ellos primero tenían que investigar y luego de esa investigación que tenían que hacer, entonces ellos tenían que exterminar. Eh, Aquí se hace un estudio sobre la palabra Jerem, que se refiere a algo prohibido, condenado, dedicado, aniquilar, eh, que era obviamente lo mismo ahí en el caso. Y me gusta aquí el segundo párrafo donde dice que la neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar o de parte de Dios o contra él. Dijo Jesús en Mateo 12:30 que el que no es con él, contra él es. El que con él no recoge, entonces está desparramando. Es decir, que hoy en día, o yo, no importa, ¿verdad? Y vuelvo al principio de la lección de la semana completa, la introducción el sábado, que todo lo que sucede de alguna manera está relacionado con la voluntad de Dios de manera directa o indirecta. La vida del ser humano, desde que nace hasta que muere, está involucrado o haciendo la voluntad de Dios o haciendo la voluntad del diablo, ¿no? Así que no hay neutralidad. Desde que el pecado existe, no hay neutralidad. O estamos con Dios o estamos contra él. Y lo primero es que, obviamente, dice aquí que lo primero, estar con Dios conduce a la vida eterna. Y la otra parte, que es la oposición, conduce a la muerte eterna, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Hasta ahí Así es, yo voy a dejarlo ahí. así es. Y bien, un pequeño resumen de ahí, continuando. eh, Nosotros podemos ver aquí en libre elección, es que el Señor le decía al pueblo todo lo que tenía que hacer, pero el pueblo no estaba obligado. Usted no está obligado a, a hacer lo que Dios dice. Si usted se siente oprimido, siente que es como una opresión, que usted, o que cualquier cosa que tenga que hacer, eh, no lo haga, no vaya a la iglesia, déjame ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia, será un problema. No, es una libre elección. Dios lo que anda buscando un pueblo que lo amara porque ese es Dios y es su creador. Eso es lo que Dios quiere. Dios anda buscando individuos que lo amen y que todo lo que hagan lo hagan porque Él merece ser amado por amor a Él. Así que la razón aquí es para que cuando Dios le llama al pueblo, y vemos Deuteronomio capítulo 20, versículo 10, el 15 al 18, aquí vemos que era para que el pueblo no se contaminara con las prácticas abominables que tenían aquellas naciones. Así que la acción que Dios toma aquí es una acción de protección. ¿Ok? Cuando Dios dice, voy a tomar una decisión con este pueblo, lo que Dios va a hacer es para proteger a los suyos. Así que Dios siempre hizo lo posible, Dios siempre hizo lo posible para que su pueblo no se contaminara Con esas con, prácticas con abominables estas de los cananeos. naciones. Llegó el momento donde el pueblo se contaminó y vemos las consecuencias. Así que nosotros no podemos quejarnos cuando lleguen las consecuencias a nuestra vida, porque, y no podemos reclamarle a Dios, ¿por qué me sucedió, Señor? Y qué es lo que yo estoy pagando? Algo se está pagando. Son las decisiones que tomamos. Si no la tomamos bajo el criterio y la dirección de Dios, podemos fracasar. Pero siempre si tenemos la vista en Cristo Jesús, siempre las cosas van a salir como Dios quiere, aunque el enemigo nos ataque, porque el enemigo te ataca por fidelidad, pero sabremos que nos está atacando porque somos fieles y no porque Claro. hemos tomado una mala decisión. Bien, entonces después de todas esas guerras, John, y todos esos resultados, nos queda entonces pensar en el príncipe de paz. Mira, yo Hay, solamente voy a... hay, ¿Ah?
Digo, el final de todo y la idea de Dios es esa, buscar la Claro. paz. Mira, bueno, hay un párrafo ahí, en el párrafo final, que es donde voy a resaltar ahí, esa partecita, dice que así como la violencia engendra violencia, la paz engendra paz. Bueno, la parte que voy a resaltar es la que se encuentra ahí en el centro, luego de la cita que menciona ahí de Segunda de Reyes, capítulo 6 y el versículo 17, que fue algo que Eliseo hizo, ¿verdad? Con la gente, ¿cómo se le dice? La gente cuando vienen de banda y cosas así, los vandalistas, no sé. Elis- Eliseo le dijo, lo que Eliseo hizo fue primeramente que a su criado le mostró, Señor, ábrele los ojos para que vea que los que están con nosotros son más que ellos mismos. Y ya sabemos lo que sucedió en la historia. Luego viene Eliseo, le pide a Dios que los ciegue, Eliseo los lleva a Samaria y luego cuando le dice que abran los ojos, y luego de que abren los ojos se dan cuenta de que ellos están en Samaria y pregunta el rey, ¿qué hago, Señor mío, Padre mío? ¿Los aniquilamos aquí? No, dice Eliseo, no, 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 ya son cautivos de nosotros. No los mate, tranquilo, que se vayan. Y la parte es que dice que Dios está implicado en un conflicto cósmico que también ha afectado a nuestro planeta. Pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud, sino la paz eterna. Así es como va a finalizar el conflicto cósmico. Este es el plan de Dios desde el principio. Dios nunca, nunca ha estado en la mente del Señor, nunca ha sido la idea de Él destruir lo que Él mismo creó. El Señor nunca haría eso porque sería algo sin sentido, destruir lo que he creado. Cuando la creación en algún momento es destruida, cuando el ser humano en algún momento Dios lo destruye, como sucedió con estas naciones, no fueron porque Dios deseaba destruirlo, sino porque abrazaron el pecado, amaron el pecado más que a Dios, no hicieron la voluntad de Dios, los rechazaron abiertamente, se burlaron, hicieron atrocidades que irritaban el carácter de Dios, por lo tanto, la justicia de Dios indicaba que debían de ser destruidos. Cuando el pecado llega a la presencia de Dios, el pecado es consumido inmediatamente porque donde está el poder de Dios no existe pecado. Por lo tanto, hermanos y amigos que nos ven, el plan que Dios quiere es llevarte a un lugar de paz. Él no quiere destrucción para tu vida, no quiere destrucción para los tuyos ni para ningún ser humano. Pero si abrazamos el pecado, seremos destruidos juntamente con el pecado. El Señor dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es Muerte, muerte, más la dádiva de Dios es vida vida eterna en eterna. Cristo Jesús. Amén, así es. Así que John, muchas gracias por estar aquí conmigo, perdón, y por hacer una realidad, ¿verdad? Esto para que el repaso de esta lección pueda llegar a más personas, motivar a nuestros hermanos a que puedan seguir estudiando la lección de escuela sabática, la cual nos está ayudando a comprender más puntos sobre la palabra de Dios. Así que, John, ten esa oración final ahí para despedirnos. Oramos. Padre eterno, gracias por tu espíritu que nos da comprensión de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y cada día despojarnos de aquellas cosas que te desagradan. Y cada uno de Amén. nosotros, si estamos acariciando algún ídolo, algo que sea abominable para ti, te rogamos, Señor, que tu santo poder nos capacite y nos dé la fuerza para abandonar todo pecado. Amén. Que la consecuencia que tú tengas para nosotros, Señor, sea de vida eterna. Bendice tu pueblo, tu iglesia y que nos aferremos cada día más a ti. Gracias por tu bendición y gracias por permitirnos presentar esta lección en resumen. Señor, gracias porque tú nos das los medios. Bendícenos grandemente, Padre. Sé con nosotros siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, yo, muchas gracias y también a nuestros hermanos ahí. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y recuerden que estamos camino al hogar. Bendiciones. Camino al hogar.